La, la pizarra de Zoom es muy interesante, pero se me hace muy difícil, digamos, utilizar por el hecho de que yo tengo nada más que el mouse y escribir es un quilombo. Entonces, yo voy a ir explicando y bueno, por ahí si querés puedo ir subiendo compartiendo las fotos de lo que yo voy haciendo. O voy a tratar de hacerlo acá, pero se me hace complicado igual. A ver, voy a usar anotador. Bueno, dice el primer punto. Dado los números complejos, ustedes saben que tenemos acá, estos son números complejos. Z1, este es un número complejo. Z2 es otro número complejo. Z3 es otro número complejo. Y Z4 es otro número complejo. Cada número complejo, ustedes ya saben, digamos, no sé, yo le voy a volver a explicar, tiene básicamente como una forma de escritura, digamos. Se compone de la siguiente manera. Tiene una parte real, que en este caso, por ejemplo, de Z1 es 2, y tiene una parte imaginaria. La parte imaginaria en este caso sería menos 1 y lo mismo pasa acá. Z2 tiene su parte real y también tiene su parte imaginaria. Lo mismo Z3, lo mismo Z4. ¿Está? Y dice, representarlos vectorialmente. Sería representarlos digamos, a cada uno de estos a cada uno de estos números complejos, perdón, de manera vectorial. ¿Qué sería eso? Lo tienen que representar en un sistema de ejes cartesianos. Tengo un sistema de ejes. Disculpen, digamos, la gráfica tendría que ser como mucho más bien tabulada y demás. Pero, por ejemplo, ustedes tienen que ir graficándolos. Usted seguramente en la teoría del conjunto de los números complejos ya vieron que la parte real del número complejo representa la coordenada en X, en el eje X, y la parte imaginaria del número complejo representa la coordenada en el eje Y, en este eje. Entonces, a ver, el complejo Z1 lo podemos graficar de la siguiente manera. Tenemos el 1, el 2, ¿no es cierto? Acá estaría la coordenada, acá estaría la coordenada, digamos, la primera coordenada del número Z, del complejo Z1. Y la coordenada ni sería menos 1, acá. Menos 1 y acá 2. Entonces, el número complejo, ese número complejo, si yo lo expreso como un par ordenado, estaría acá. Acá, en este puntito que está acá, disculpen la gráfica, nuevamente vuelvo a repetir, pero ese punto sería Z1, como par ordenado, ¿no? O sea, sería el par ordenado 2 menos 1. Pero de manera vectorial sería el vector posición que va desde el 0, 0 a el punto. Ahí. Sería ese vector que ustedes ven ahí. Ese vector que ven ahí. A ver, formato en rojo. Vamos a ver si lo puedo. Bueno, ese vector es el vector Z1. Vamos hasta ahí, me van siguiendo. Obviamente que cuando ustedes hagan el gráfico va a ser mejor, o sea, se va a ver mejor, se va a visualizar mejor, digamos. Y así tienen que representar cada uno de estos números complejos en este plano cartesiano. Bien. Bueno, lo mismo tienen que hacer con los otros. Dice, hallar y representar vectorialmente los opuestos y conjugados de cada uno de los números complejos. Bien, primero tenemos que poder saber, o sea, tenemos que saber en base a la teoría a qué se llama número opuesto, o sea, cómo obtenemos los números opuestos de los números complejos y cómo obtenemos los conjugados. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda la definición de números opuestos, de números complejos?
¿Se acuerda alguien o no? Buenas tardes. Hola. Disculpe, ¿sabe que yo le quería preguntar si podría aplicar en el trabajo práctico número 2? Tengo dudas en el punto número 11, si podría aplicarlo después. Bueno, punto número 11. Bien. Después lo vemos. Vamos, tratemos de hacer por lo menos el punto 1, si quieren, de este, y vamos al otro. O no sé si necesitan algún otro, o sea, algún otro ejercicio puntual, digamos. ¿Se acuerdan o no? Conjugado de un complejo. A ver. Bien. Entonces, a ver, el opuesto de un número complejo. A ver, si yo tengo Z1, Z1 es esto. El opuesto de este número complejo es como que ustedes hagan menos Z1. Menos Z1. Ese sería el opuesto de Z1. Y si yo hago menos Z1, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos 2 más I. Ese menos Z1 sería el opuesto de este número complejo. Está el opuesto. Acá ya tenemos el opuesto. Obviamente, el opuesto de un número complejo es otro número complejo. Entonces, este es el opuesto y esto lo tenemos que graficar. El gráfico estaría aproximadamente acá. Menos 2, 1. Este sería su ubicación como par ordenado y este sería el vector. Bueno, básicamente así. Y el conjugado, por ejemplo, de Z1, que se grafica, que se nota de la siguiente manera, el conjugado acá, de Z1, es solamente, digamos, o sea, es otro complejo, obviamente, donde, donde solamente cambia el signo de la parte imaginaria. O sea, que en este caso el conjugado de Z1 sería 2 más I. ¿Está? Bueno, 2 más I. Entonces sería 2 más I. El complejo sería este. O sea, este sería el número complejo en su expresión vectorial. Entonces, acá tenemos el vector Z1, el opuesto del vector Z1 y el conjugado del vector Z1. ¿Vieron? O sea, son tres números complejos diferentes, digamos, pero que tienen sus relaciones. Está, de la misma manera tienen que ir haciendo con cada uno de los otros números complejos e ir graficándolos y representándolos vectorialmente. Bien. Dice hallar los inversos. A ver, inversos de un número complejo. ¿Se acuerdan cuál es el inverso de un número complejo? Es una formulita nada más que tienen que, digamos, poder hacer. A ver. Vamos a ver. Bien. Acá, si ustedes observan la teoría de números complejos, ustedes van a ver que el inverso de un número complejo, que se lo denota de la siguiente manera, es igual a
obviamente, es igual a 1 sobre z, ¿no es cierto? En realidad es así, es 1 sobre z. Pero 1 sobre z tiene su propia forma, su propia, digamos, su propio modo de calcular, que sería 1 sobre z, 1 sobre z por, acá hay, es el por, a ver, un punto. A ver que no... Esto es, disculpen chicos, que es bastante... Esperen que esto es bastante complicado. Y aparte yo no tengo la pizarra, así que se complica peor. 1 sobre z por el conjugado de z. Acá z conjugado sobre el conjugado, bueno, en realidad es el conjugado de z sobre el conjugado de z. Eso es según la teoría. Y esto que ustedes ven acá es igual, vamos a escribir acá abajo, a z conjugado sobre el valor absoluto, o sea, el valor absoluto de z, todos sabemos que es el módulo de z al cuadrado. ¿Está? O sea, que para encontrar los inversos de z, o sea, los inversos de cada número complejo, tienen que ocupar esta formulita que ustedes ven acá. Tienen que ocupar el conjugado de z dividido el módulo de ese mismo número complejo elevado al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular. A ver, todo número complejo distinto de cero tiene, pero esto cumple obviamente condiciones. O sea, fíjense, todo número complejo distinto de cero tiene inverso. O sea, todo número complejo que sea no nulo, digamos, tiene inverso. Esto es un número complejo que multiplicado por el primero da como resultado 1. Es decir, que si ustedes multiplican este número complejo, que es el inverso, si ustedes multiplican un número por su inverso, le tienen que dar el 1, digamos. Tienen que darle 1 como resultado. 1 en el conjunto de los números complejos, obviamente. Bien, y es eso, básicamente. Eso es lo que tienen que hacer para hallar acá este C. Y dice, por eso dice, verifica si son correctos. La verificación justamente es esa, que al multiplicar el inverso que ustedes encontraron, al multiplicar por el número complejo, tienen que darle, digamos, tienen que darle el 1 que es el elemento neutro multiplicativo, o sea, el elemento neutro de la multiplicación de números complejos. ¿Está? O sea, es así. Al multiplicar esos dos, z y z a la menos 1, tienen que darle el elemento neutro de la multiplicación de números complejos. Esa sería la definición. Y bueno, así tienen que ir haciendo con cada uno de estos. ¿Estamos ahí? Si quieren podemos seguir haciendo. Voy a ir borrando a medida que voy haciendo. Si tienen alguna duda, consulta, pregunta, vayan haciéndolo y así lo vamos respondiendo. De igual manera, vamos a pasar al ejercicio que nos había preguntado el compañero, que es el práctico 2. Pero antes de pasar al práctico, ¿quieren ver otra cosa acá? Que lo podamos hacer. ¿Pudieron hacer este práctico o no? A ver. Bueno, vayamos haciendo entonces antes de que... En el punto 11. Dijo el compañero el punto 11.
específicamente algún ítem en particular o quieren que hagamos cualquier ítem? A ver. Esto en realidad son ecuaciones. A ver, podemos llegar a hacer el punto, voy a ver si puedo habilitar un Word. Y así vamos haciendo. No. Bien, vamos a hacer un punto. Tienen que... Muchas páginas abiertas. Bueno, vamos a empezar. Si quieren, empezamos acá, con el C. Bien. Dice, ustedes tienen que entender primero que nada, dice ahí, la consigna dice, hallar n que pertenece al conjunto de los números naturales, si existe, si existe. Y ahí escriben esto. Primero tienen que poder entender qué significa un arreglo, cuáles son las condiciones, o sea, arreglos o variaciones, digamos, cuáles son las condiciones que tienen que cumplir n, m, dentro de qué conjuntos estamos trabajando. O sea, ustedes saben que toda esta teoría, digamos, de permutaciones, combinaciones y arreglos o variaciones, estamos trabajando dentro del conjunto de los números naturales, incluyendo el cero también. Entonces, siempre cuando vamos a hallar este elemento n, tiene que ser un número natural. Un número natural. Está, en este caso, n, no puede ser 0, digamos. Y acá, este n tiene que ser mayor a m, que sería, en este caso, 3. N tiene que ser mayor a 3. Entonces, para desarrollar esto, lo desarrollamos en forma de ecuación. A ver, empezamos acá. Sería 5 por... Vamos a ver si ya me abrió. A ver, quiero ver si es que ya abrió el Word, así puedo... 5 por... Acá sería estábamos en un arreglo de n elementos tomados de A3. ¿Se acuerdan cómo es de n elementos tomados de A3? ¿Cuál era la definición de arreglo? Ecuación. Vamos a esperar un ratito que habilite eso. A ver, bueno. Intentar una ecuación. Es bastante complicado trabajar así. Este. Está demasiado lento. Bueno, acá sería n factorial sobre n factorial sobre m, a ver, m factorial. A ver, ¿se acuerdan la definición de arreglo? A ver, yo lo voy a buscar para no equivocarnos. Es m factorial. A ver.
definición de... A ver, n factorial sobre r factorial. N menos r factorial. Acá en este caso sería n factorial sobre n, que en este caso sería n menos n menos m factorial, que en este caso m, ¿quién sería? En este caso sería 3. Estamos solamente respetando, la fórmula. Eso es igual a otro arreglo donde n más 1 tenemos ahí, digamos, respetando el lugar de n, y m es, en este caso, 5. Bien, entonces sería, esto también sería acá sería n más 1 factorial, entre paréntesis, siempre, sobre n más 1, y en este caso sería n más 1 menos 5 factorial. Acá me faltó el factorial. Bueno, sería así. Esto puedo ir desarrollando. Yo voy a ir desarrollando y ustedes me van diciendo, me van, digamos, guiando también. Ustedes saben que el factorial yo puedo ir descomponiendo, digamos, porque el factorial se define como, digamos, el producto de los n primeros números naturales. En este caso, acá yo puedo ir descomponiendo, digamos, el factorial. ¿Cómo? De la siguiente manera. O sea, n por... A ver, vamos a copiar nomás de vuelta esto, porque si no, esto no me va a quedar. Acá sería, en el numerador voy a tener n por n menos 1, voy bajando, digamos. O sea, yo digo bajando, pero en realidad voy multiplicando por el anterior. N por n menos 1 por n menos 2, que es el anterior, por n menos 3, que es el anterior. Y yo paro ahí porque yo sé que en el denominador tengo n menos 3 y que o sea, que voy a poder simplificar este valor con el valor de acá arriba. ¿Está? Por eso corto ahí, eso también es algo que yo puedo hacer cuando estoy trabajando con factorial, es corto esto ahí porque yo sé que puedo simplificar este con el número, esta partecita del numerador con el denominador. Bien, y voy haciendo prácticamente lo mismo del otro lado. N más 1 factorial me queda arriba. Y digamos, arriba digo en el numerador. En el denominador me queda, ¿cuánto? N menos 4 factorial. Entonces, voy descomponiendo, digo yo descomponiéndolo en producto de factores y voy multiplicando por el anterior. N más 1, el anterior de n más 1 es n, por el anterior de n es n menos 1, por el anterior de n menos 1, que es n menos 2, por el anterior de n menos 2, que es n menos 3, por el anterior, que es n menos 4. Y ahí paro porque yo sé que voy a poder simplificar este denominador con el numerador, digamos. Entonces me va a quedar una expresión así. Bueno, después acá me va a quedar, una vez que simplifique el numerador con el denominador, una parte del numerador con el denominador, me va a quedar de la siguiente manera. 5 por n menos 1 por n menos 2.
porque n menos 3, digamos, se simplifica con n menos 3. Esto me va a quedar igual a n más 1 por n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3. Porque n menos 4 se simplifica con n menos 4 factorial. Acá en este caso ya el factorial desaparece, porque yo multiplico n menos 3 factorial, simplifico, perdón, n menos 3 factorial, simplifico con n menos 3 factorial. O sea que el factorial en este caso se simplifica, digamos. Y me queda una expresión de la siguiente manera. Yo también acá en este caso puedo observar, voy a usar ahora sí el anotador. Puedo observar, bueno, este se me simplificó con este. Voy a usar otro color. Y este se simplificó con este. Acá este ya se simplificó con este. Y bueno, y acá puedo ir haciendo el mismo procedimiento. Puedo ir simplificando. Este n se me va a simplificar con este n. Este n menos 1 con este n menos 1. Y n menos 2 con n menos 2. Quiere decir que solamente me van a quedar acá abajo algunas expresiones. Me va a quedar 5 igual a n más 1 por n menos 3. Eso es lo que me está quedando. Obviamente todavía no terminé de resolver esta situación, digamos, esta ecuación. Me quedaría en este caso. Puedo llegar a hacer, puedo hacer ¿cómo es? La distributiva y después aplicar la resolvente. Pero a ver, pueden hacer eso. Digamos, vamos a hacer si es que quieren hacerlo. Me queda, voy a pasar, voy a expresar de la siguiente manera para que no se confundan. N más 1 por n menos 3 igual a 5. ¿Entienden? O sea, tenemos esa misma expresión nada más escrita de otra forma, para que la incógnita me quede en la izquierda. Solamente dice eso. Entonces acá me queda, si hago la distributiva, me va a quedar n al cuadrado, este es n minúscula, n al cuadrado, n al cuadrado, menos, a ver acá. Esperen un ratito que se me... Bueno, hago la distributiva, n por n al cuadrado, menos 3n. Después, ahora con el 1. 1 por n me queda una n. Pues más n, más una n. Y después me queda más 1 por menos 3 me queda menos 3. Y el 5 que está en este miembro paso restando. Menos 5. Me queda igual a 0. Fíjense que lo que tengo que resolver es una ecuación cuadrática. O sea que voy a encontrar dos valores para n. Y bueno, después tendré que decidir cuál es el valor de n que corresponde para esta situación. Pero en este caso tengo dos valores para n que cumplen con esta ecuación, digamos. O que no sé si cumplen con la ecuación, sino que resuelven esta ecuación. Bueno, vamos a dejarlo mejor expresado acá. Me queda n al cuadrado. Y acá tengo menos 3n más n. Voy a ver uno para acá. Menos 3n más n me queda menos 2n. Y menos 3 menos 5 me queda menos 8. Igual a 0. Fíjense que tengo, digamos, una expresión, una ecuación cuadrática. Y para encontrar n, lo que tengo que hacer es ocupar la famosa resolvente. Voy a borrar esto. Y la resolvente dice, ¿se acuerdan de esa expresión que era? Menos b, bueno, más, vamos a poner acá, más, no sé cómo escribirlo, más menos,
Vamos a ponerlo así. A ver, más menos. Bueno, ustedes saben que es más menos. Vamos a poner más menos. Después tienen la raíz cuadrada. A ver.